Estimadas alumnas y estimados alumnos del curso Películas para comprender la vida, muy buenas tardes. Los saludo. Ustedes van a recibir esta clase el día lunes 30 de noviembre del fatídico 2020. Cada uno después encontrará su propia palabra para calificar a este año. Año muy especial. Yo todavía tengo en mi mente esas dos jornadas primeras que pudimos compartir allá por el mes de marzo, mes en el que insospechadamente podríamos habernos imaginado siquiera cómo sería el transcurrir de este año. Y por ahí pensaba este curso que se llama Comprender la vida. Y quizás uno de los primeros aprendizajes importantes que a uno le tienen que llegar en algún momento de la vida es el monto de incertidumbre que la misma tiene. Y que ese es uno como de los componentes centrales del desarrollo hacia la madurez. Comprender que así como la vida tiene aspectos predecibles, ordenados, programados en algún punto, planificados, entendibles, también debiera de ser parte de la comprensión la noción de la incertidumbre como espacio importante en la existencia humana. Está entrando un montón de ruido por la ventana. Vamos a cerrar un poquito. Y este ha sido, yo creo que el año de la incertidumbre, y tampoco creo que sea completamente algo que ya haya pasado, porque en definitiva todavía estamos. Quizás los otros días charlando con Rodrigo Rapelo decía, bueno, por lo menos ahora ya tenemos algunas certezas. El año que viene, por ejemplo, si fuese como este, no nos sorprendería tanto, porque ya al menos ya está siendo como más eh, conocida la situación. Entonces, eh, al menos ha disminuido algún aspecto del orden de la incertidumbre, pero seguimos nadando en ella, seguimos sin tener muchas certezas con respecto a eso. En ese contexto, en el contexto de este año, yo recuerdo estas como clases iniciales en el mes de marzo y estamos ahora 30 de noviembre. A mí me parece, por momentos me parece mentira, por momentos me parece un acto heroico haber aguantado con el esfuerzo que significa de repente estas nuevas tecnologías y estos modos y estas herramientas, el haber hecho un esfuerzo, porque ha sido un esfuerzo. Yo en otros grupos he comentado que para mí la docencia siempre ha sido un enorme placer y este ha sido el primer año en mi vida en donde la docencia no ha sido algo que haya disfrutado, sino que la he sentido más bien um, como una, casi como una obligación, como un sentido ya de responsabilidad. Bueno, en el caso de la universidad, por supuesto, a los estudiantes universitarios que tienen otras metas, que tienen otros objetivos y para quienes perder de repente un año en la universidad hubiera sido nefasto. Entonces, bueno, yo creo que ahí se hizo mucho esfuerzo. Y con las personas mayores creo que muchos han sufrido el aspecto de la tecnología, las restricciones que a veces uno tiene en su manejo y en su comprensión. Y por otro lado, lo que más extrañamos todos, que es que en los programas educativos con las personas mayores, si hay algo que tiene un valor central, es la cercanía, es el encuentro, es el cara a cara, es el café, es la charla, es el abrazo. Y evidentemente que eso ha sido como eh, la gran pérdida, uno podría decir, que hemos tenido este año y que probablemente sea lo que más extrañamos absolutamente todos. Yo lo extraño enormemente. Y aún así, como también comprender la vida es contextualizar las cosas, yo pensaba, y los otros días en una charla leía de Ramón J. Cárcano, un político cordobés que fue gobernador de esta provincia en dos oportunidades, que nace hacia el 1860, creo, si no me equivoco, y fallece en el 1940 y pico. Y que narraba de la epidemia del cólera en el 1867, creo que es,
Y en la ciudad de Córdoba falleció más del 10% de la población por el cólera en una epidemia de ese año. Entonces digo, si uno contextualiza las cosas, en estas mismas tierras hemos estado asolados por cosas mucho más monstruosas de las que estamos atravesando ahora, que no le quita la tragedia de nuestro presente que nos toca vivir. Pero por ahí digo, así como a veces uno se pregunta por qué a mí, también uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué no a nosotros? ¿Por qué no podrían pasar estas cosas? Y es lo que en algún punto la vida nos ha deparado a- a vivir este año. Comprender que no todo está en nuestras manos en la vida es un difícil aprendizaje. Es un difícil aprendizaje. Los otros días una señora me escribió algo muy lindo en un WhatsApp del estilo, bueno, hacer todo lo que está en nuestras manos, hacer todo lo que sea posible y bueno, lo que no está en nuestras manos hacer, con sabiduría aprender a aceptarlo. Y aprender a aceptar algunas cosas es otro de los grandes aprendizajes en la existencia. Yo decía, no ha sido un año en donde haya podido disfrutar de la docencia como habitualmente la he disfrutado siempre. Tampoco quiere decir que la haya padecido. Al contrario, ha sido algo que también le brinda sentido a mis días, que le brinda sentido a mis tareas, que brinda sentido cuando también percibo, y han sido muchas las muestras de solidaridad, de acompañamiento, de agradecimiento, de ir siguiendo clases. Entonces, por supuesto que eso alienta y le da sentido a la tarea. Le da mucho sentido. Si en algún punto este curso ha colaborado en ampliar miradas, en analizar fenómenos psicológicos desde nuevas perspectivas, reflexionar sobre distintos temas, yo ya me doy por hecho y me doy por muy feliz y me doy por muy contento. Pero bueno, por supuesto que se trata de un curso en donde yo siento que efectivamente la riqueza del mismo hubiese sido muy distinta si hubiésemos compartido un aula, porque una película invita, por supuesto que a su comentario, a su lectura, a su relectura, y ahí es mucho más enriquecedor cuando emergen diálogos. Y emergen interrogantes y emergen preguntas que de repente a ustedes las películas les convocan y emergen respuestas que no sean solamente las mías. Yo tengo la percepción de que este año me ha tocado monologar mucho, que tampoco tengo tanta dificultad, aprendo la cámara y ya a esta altura ya me acostumbré. Pero hay siempre una diferencia entre un monólogo y un diálogo. E incluso hasta cuando yo he estado en esta cuestión como de monologar, he intentado siempre estar pensando en mis alumnos, pensando en el otro. Para mí solamente tiene sentido si puedo estar como pensando que hay alguien a quien estoy destinando estas palabras, a quien querría como llegar en términos de una comunidad de mentes y de corazones, y que evidentemente si estuviésemos cerca y viéndonos sería una tarea más factible, y sin embargo, aunque no estemos ni viéndonos ni estando cerca, intento siempre que esas palabras despierten reflexiones y emociones y que en algún punto se genere lo que es crucial para un aprendizaje, que son como procesos de insight, procesos de relecturas de aspectos de la propia vida. Bueno, si eso se ha logrado en algún punto en el curso, insisto, yo, yo estaría feliz. Por supuesto que agradecido de cualquiera que quiera hacer alguna devolución, de cómo les ha ido con el curso, de qué les ha gustado, qué no, críticas, cuáles películas les entusiasmaron más, cuál de repente les entusiasmaron menos. Bueno, todo ese tipo de comentarios vendrían, por supuesto que muy bien. Este es el segundo año que se da este curso, o sea que es un curso que se va constituyendo, como quien dice. Yo siempre digo que los cursos tienen como un proceso de construcción. El primer año uno lo planifica,
lo ejecuta, y cuando uno planifica, uno idealiza cómo cree que van a ser las cosas, cuando lo ejecuta uno descubre la realidad del curso, y de repente cuando lo reedita ya le incorpora alguna modificación, le hace algún cambio, busca otros conceptos, percibió cuáles generaron más interés, cuáles menos. Entonces es como que uno lo va trabajando. Bueno, este curso ha sido muy particular porque tuvimos una versión presencial y una versión, la de este año, que ha sido con menos diálogo, con más monólogo, con otro estilo distinto. Así que me va a ser difícil de repente llegar como a conclusiones muy certeras. Una aclaración importante, sí. Este curso, que es Películas para comprender la vida, habrán percibido que no ha tenido ni aspira a tener una orientación ligada a lo cinematográfico, en el sentido de que yo no soy un especialista en cine, y que incluso las películas, digo, han sido seleccionadas más bien con criterios psicológicos que con otros criterios cinematográficos. No han sido elegidas por cuestiones ni de fotografía, ni de, qué sé yo, ni de la fama o trayectoria de los directores de las películas. No soy un experto en eso, así que sería eh, sería un error considerar que ha habido algo del orden de lo cinematográfico en la elección. No, las películas han sido simplemente los disparadores. Que otra como otro pedido que hago, los que me quieren comentar de películas para ver. De repente hay muchas personas que son muy cinéfilas y de repente me pueden lanzar algunas películas que les parezcan interesantes, como para que yo pueda también seguir buceando y conociendo más películas, de lo cual yo realmente no soy ningún gran experto. Entonces decía, estas películas fueron seleccionadas con un criterio que es un criterio de los contenidos psicológicos que nos posibilitaron a lo largo de todo el año ir viendo temáticas que tienen que ver con el curso de la vida, que se llama. El curso de la vida. Mi especialidad dentro del campo de la psicología, a lo que me he dedicado fuertemente, es a lo que se llama la psicología del desarrollo humano, que es una disciplina que a lo que aspira es a comprender cómo son los procesos de cambio, de transformación, de desarrollo. A veces se hablaba de evolución, después esa palabra se dejó de usar un poco porque tiene como un componente muy ligado a lo biológico, y nosotros somos seres más complejos que seres biológicos, entonces se dejó un poquito de lado, pero es muy probable que muchos de ustedes hayan tenido, tal vez o en los secundarios o en alguna rama universitaria, lo que se llamaba históricamente la psicología evolutiva. Bueno, esa es como mi formación más fuerte o mi orientación más fuerte, y ha sido también un poco la orientación en el curso, es decir, comprender la vida. Y cuando hablamos de la vida, es decir, comprenderla en términos de el desarrollo a lo largo de toda ella, a lo largo de lo que se denominaría todo el ciclo vital. Entonces nosotros hemos como elegido películas que nos han posibilitado reflexionar sobre todas esas temáticas que a lo largo del ciclo vital se nos presentan y que en algún punto tienen la peculiaridad de ser bastante universales. Cuando digo bastante universales me refiero a que hay ciertas temáticas de la vida que uno podría decir, bueno, prácticamente todos las enfrentamos. Temáticas como la autoestima, temáticas como las, las herencias y los legados intergeneracionales, las relaciones intergeneracionales, abuelos, padres, temáticas como la construcción de una representación de uno mismo, una identidad, temáticas como el amor de pareja, la sexualidad, el erotismo, temáticas como la vida familiar, temáticas como la cuestión de ser parte de un entramado social, la historia, temáticas como el envejecimiento, temáticas como las pérdidas. Entonces,
Bueno, creo que hemos incorporado realmente en este curso, eh, yo diría que prácticamente las cuestiones como nucleares que acontecen en nuestras existencias, prácticamente a todas en algún punto las hemos tocado, que a todas en alguna medida las hemos enunciado. La última película que les compartí, la dejo siempre para el final, primero por una cuestión de que es una película en lo cinematográfico absolutamente sencilla, liviana, uno podría decir, sin ninguna gran complejidad como película, comedia para reírnos, para tomarse con humor un poco las cosas también, aun cuando siendo una comedia, también tiene sus aspectos tensos, dolorosos o de heridas emocionales que de repente todavía andan circulando por allí, o tensiones en algunos vínculos, o tensiones, es decir, todo lo que es absolutamente humano. Entonces digo, aunque cinematográficamente sea una película bastante sencilla, la elegí básicamente porque es comedia, entonces irnos con una cuestión alegre, irnos con algo más bien divertido, en contraposición de repente a una temática tan dura como la de la película de Cartas a Dios, entonces irnos con algo mucho más terrenal, uno podría decir, mucho más terrenal, mucho más cotidiano, eh, mucho menos reflexivo, sino de repente algo muy de la vida cotidiana, lo que es las vidas familiares. Y además en esa película lo que más me gusta es que hace, para mi gusto, como una linda síntesis también de eh, las vidas que siempre están interconectadas con otros y con otros que están en otros estadios vitales distintos. Es decir, por ejemplo, en esa película tenemos tres niños en edades que también son, que tienen sus peculiaridades. O sea, un niñito de 5, un niñito de 8 o 9, o la niñita que en realidad ya está casi que entrando en la adolescencia, con 12 o 13 años. Y son tres que uno puede decir niños, y sin embargo cada uno también descubrimos que están en mundos o que están en universos o que están con dilemáticas o que están con problemáticas completamente distintas. Junto a ellos, parejas adultas, en cuestiones del laburo, cuestiones de intimidad, las cuestiones del cuidado de los hijos, las preocupaciones, que son como las gravitantes en cada momento de la vida, están como presentes en este como conjunto de personajes que nos aparecen y que como que nos representan distintas etapas. Bueno, entonces, bueno, y por supuesto que Billy, que se llama Artie y Diane, también en otro momento vital, en otro momento de la vida, con otro tipo de preocupaciones, con otro tipo de temáticas siendo las gravitantes. Bueno, esa película, digo, me gusta mucho en dirección a eso que hemos hecho en el curso. Es decir, poder pensar en la vida como trayecto complejo y cómo en algún punto cada etapa, cada fase, cada edad cronológica tiene sus dialécticas singulares, tiene sus temáticas centrales, tiene sus gravitaciones. Y al mismo tiempo, una perspectiva, una perspectiva positiva con respecto a lo que es el proceso de desarrollo humano. En una de las primeras clases de todas en este curso, nosotros hablamos cómo históricamente en general se construyó una perspectiva del proceso vital como una U invertida. Es decir, ¿qué es esto de una U invertida? Y la idea de que las primeras etapas de la vida son etapas de adquisiciones, de ganancias, de crecimientos, de desarrollo de capacidades, de desarrollo de facultades, de competencias, de recursos,
que se estabilizarían hacia la vida adulta, que sería como un momento de cenit, como momento de apogeo, como momento de expresión de máxima potencia, de plenitud, de madurez, y luego el proceso vital del envejecimiento como un proceso de declive, y si acá era evolución, después vendría una etapa de involución. Bueno, y esa mirada clásica era una mirada profundamente sesgada por la influencia de las perspectivas fundamentalmente biologicistas de lo que es el fenómeno humano, ¿sí? Entonces, cuando la mirada se sesga en términos biologicistas, es bastante sencillo que se construya esta perspectiva, es decir, la perspectiva de lo invertido y una perspectiva que nosotros llamaríamos una perspectiva decremental del proceso de la vida. Hemos intentado a lo largo del año tratar de percibir que el desarrollo es algo más complejo, que el desarrollo humano es algo mucho más complejo, que el desarrollo humano es un balance de ganancias y de pérdidas a lo largo de todo el ciclo. De ganancias, y es un proceso también de pérdidas a lo largo del ciclo vital. Pero esa conceptualización de desarrollo como ganancias y como pérdidas a lo largo del ciclo vital ya nos empieza a abrir una mirada distinta sobre lo que es la vida. Es decir, la vida a lo largo de todo su curso puede venir con ganancias. Si nosotros nos concentramos, por ejemplo, en estos personajes mayores de la película, Artie y Diane, así como Artie arranca la película y está claramente enfrentando una pérdida, la laboral. Yo cuando veía la película ahora pensaba incluso como hasta puede ser hasta el choque que más de una persona mayor ha sentido en esta época de catalización de procesos sociales, en donde de golpe y porrazo, por una cuestión de distanciamiento, era como cada vez más necesario el tener un muy buen dominio, uso y manejo de las tecnologías novedosas, de las nuevas tecnologías, que los celulares, que los home banking, que los pedidos a través de internet de cosas o el pagar una boleta. Es decir, hay montones de ritualismos que uno tiene a lo largo de la vida que no necesariamente uno los cambia porque emerjan tecnologías que los faciliten, sino que uno a lo largo de la vida muchas veces sigue siendo muy de hacer las cosas como está acostumbrado a hacerlas. Y de repente vienen estos momentos críticos y uno se ve como obligado a tener que hacer transformaciones. Entonces, me acuerdo, por ejemplo, de una alumna este año, la felicidad que tuvo cuando pudo abrir su propio Facebook. Y es un poco lo que en esa película también nos muestran cuando a este fulano le están avisando que va a haber una reestructuración laboral y que él ya no va a seguir siendo como el comentarista porque no tiene Twitter, porque no usa hashtag, porque no tiene Facebook, porque no sé qué, que WhatsApp, bla, y como que quedó fuera de tiempo. Bueno, el desarrollo humano es un proceso que incluye ganancias, pero también pérdidas. Y parte de esas pérdidas está ligado, ni más ni menos, que nosotros vamos perdiendo a medida que vamos envejeciendo. Vamos perdiendo a algunos de los referentes culturales, algunas de las ritualizaciones y de las prácticas sociales que fueron las prototípicas que nosotros adquirimos en nuestras primeras etapas del desarrollo y que de repente empiezan a quedar obsoletas o que empiezan a quedar inadecuadas al nicho ecológico que se va reconfigurando, que es la cultura. Nuestra cultura está en constante transformación. Y si nosotros hemos hecho todos esfuerzos adaptativos a lo largo de las primeras etapas de la vida y nos costaban muchísimo menos adaptarnos porque nuestro monto de plasticidad en las primeras etapas de la vida es enorme, entonces con enorme facilidad nos adaptamos a ese nicho cultural que se constituye
Y sin embargo, como vivimos en un contexto que está constantemente cambiando y transformándose, nosotros podemos percibirlo como pérdida, ciertas dificultades para adaptarnos a ciertos nichos. Pero además se producen algunos aspectos que es que no nos interesa tantísimo adaptarnos a algunos aspectos de esta nueva realidad, sino que ahí sí, por una cuestión importante que yo dije, lo hemos trabajado en este curso, que es la cuestión de la identidad, tampoco nos sentimos tan identificados con algunos de estos cambios o con alguna de esas transformaciones. Y podemos comprenderlos y no necesariamente nosotros transformarnos tan significativamente en el punto de que nosotros en realidad vamos a hacer algunos aspectos en dirección a seguir preservando cuestiones de nuestra propia identidad. Pero volviendo a esta dimensión conceptual, si solamente nos quedáramos en el plano de la pérdida, seguiríamos teniendo una visión decremental del desarrollo humano. Cuando la psicología del desarrollo pone el foco también en la posibilidad de la ganancia, ahí es cuando van emergiendo conceptos como, por ejemplo, la idea de la sabiduría, es decir, cierta capitalización de la experiencia que va haciendo que este tránsito se vaya, como quien dice, transformando en algo que puede ser que nos vaya enriqueciendo y que nos aleje entonces esa mirada como decremental de lo que es el envejecimiento, que no es que no venga sin pérdidas, las tiene, y sobre todo en las dimensiones biológicas, pero junto con eso la posibilidad, no la necesariedad, la posibilidad de que haya capitalizaciones, la posibilidad de que haya aprendizajes, la posibilidad de que haya transformaciones, la posibilidad de que haya creatividad, la posibilidad de que haya sabiduría. Yo creo que es muy angustiante para Arti, por ejemplo, perder su trabajo. Pero también está ahí una oportunidad que empieza a emerger. Una posibilidad de reconectar con la vida familiar, reconectar con una relación con una hija, reconectar en una relación con su pareja, con sus nietos, que van a ser incluso como novedades vinculares en ese momento para su propia existencia. Entonces la vida en algún punto siempre nos va generando como esas restricciones, pero también oportunidades. Restricciones, pero también oportunidades. Y eso es en algún punto otro de los elementos que marcan mucho al desarrollo humano. El desarrollo está en alguna medida, restricciones, está como enmarcado en un campo de posibilidades que de repente en alguno de sus extremos limitan, y esos límites que el desarrollo va encontrando pueden ser como de dos naturalezas. Algunos límites son más bien duros. Algunos límites son más bien duros. Pero otros límites son más bien blandos. Este es un autor alemán, Jerome Brandstatter, que habla mucho de que en el proceso de desarrollo humano nosotros vamos a encontrar restricciones duras y restricciones blandas. ¿Cuáles son las restricciones duras? Las restricciones duras son justamente las restricciones biológicas, por ejemplo. Entonces, cuando pienso en las películas que fuimos viendo a lo largo del año, una enfermedad como la que vimos en el caso del niñito de cartas a Dios, va a marcarte el desarrollo brutalmente, lo va a definir. El desarrollo quedó muy definido y muy restringido, duramente restringido. La vida quedó duramente restringida por límites que son duros, como las cuestiones biológicas. Y hemos encontrado una trayectoria vital muy singular, muy particular,
con muchísimas menos márgenes, con muchísimos menos márgenes de libertad que de repente otra trayectoria vital en donde no nos hubiéramos encontrado con esa restricción tan dura. Aún en contextos de restricciones tan duras, nosotros lo que encontramos también son oportunidades. ¿Oportunidades de qué? Oportunidades de desarrollo. Entonces, por ejemplo, en esa misma película, ¿qué vemos en ese muchachín? ¿Qué vemos en sus padres? ¿Qué vemos en ese contexto? Que todos van a quedar transformados. Y que además paulatinamente, por ejemplo, ese mismo muchacho va desarrollando cualidades yoicas, fortalezas psíquicas, confianza básica, comprensiones excepcionales, un amor intensísimo por sus padres hacia él y de él hacia sus padres, posibilidad de enlace con el otro y por lo tanto tránsito de una vida que va a tener una trayectoria corta y sin embargo va a tener una trayectoria en donde hemos visto también lo que es el desarrollo de cualidades y de fortalezas psíquicas extraordinarias. Entonces, esas son restricciones y esas restricciones son duras. Y hemos visto montones de películas en donde el aspecto biológico del envejecimiento se evidencia también como una restricción. Es la más dura de nuestras restricciones a lo largo de la vida, probablemente, ¿sí? Entonces arrancábamos el curso con la película, esperen que me salga el nombre, El exótico Hotel Marigold, y todos los personajes mayores estaban en algún punto ante la temática de ese sentimiento extraño de, qué sé yo, la inadecuación que sentían los que se sentían más llenos de vida con la imagen que devolvía el espejo, o la quebradura de cadera de uno de los personajes. Entonces, ahí uno empieza a ver, bueno, la vida a veces te restringe duramente, duramente. A veces, no solamente son factores biológicos los que restringen la vida, sino que son factores estrictamente culturales. Estrictamente culturales. Entonces, si pienso en una película en donde hay factores culturales muy duros, bastante duros, es en la película Irina Sendler. Entonces, en esa película vimos también lo que es una restricción cultural, pero muy dura. ¿Por qué? Porque los sistemas, cuanto más autoritarios, cuando los sistemas políticos, cuando los sistemas de organización de una cultura, cuando los sistemas de convivencia colectiva, cuando los marcos que regulan esos sistemas de creencias regulan el comportamiento, son muy rígidos, son muy autoritarios, son muy restringidos en la percepción y en la construcción de una mirada de mundo. Bueno, ahí de nuevo encontramos entonces que las posibilidades de desarrollo se restringen enormemente. Entonces la familia judía, la familia amiga de Irena Sendler, sus vidas estaban en sus trayectorias bastante definidas, bastante coartadas en sus márgenes de libertad por esa serie de restricciones. Y sin embargo, de nuevo, ahí aparece otro elemento que uno vuelve a poner el foco y que la psicología del desarrollo ha puesto el foco y es, bueno, aún en situaciones tan duras, uno tiene que tratar de percibir que hay algún margen de lo que sería una fuerza que también direcciona nuestros desarrollos humanos. Y cuando digo fuerza, es en el sentido de capacidad para direccionar el propio proceso de desarrollo y que está ligado a lo que en términos filosóficos diríamos que es el libre albedrío. Nosotros somos, de todos los seres vivos, aquellos que tenemos alguna posibilidad de ser causa de algunas de las acciones que van a emerger y que van a direccionar nuestras vidas. Es decir, de ser nosotros quienes libremente
Sí, condicionado y todo lo demás, pero libremente con posibilidades de actuar, de elegir, de decidir, de tomar opciones, es decir, de que hacer de que en la vida puedan ocurrir cosas que están definidos por nuestras propias decisiones. Si me vuelvo de nuevo a estas ideas, en todas las películas, este tema está presente. ¿Por qué? Porque toda película siempre trabaja la idea de una transformación del yo. Si no, no tenemos trama narrativa. ¿Sí? Es decir, una película siempre tiene un nudo y tiene algo que es del orden de un conflicto a resolverse. Si no tenemos un conflicto a resolver, no tenemos película. ¿Sí? Es decir, si no tenemos una viuda que está descubriendo que su marido le ocultó muchísimas cosas a lo largo de toda la vida y que siempre ella estuvo bajo su ala y que ahora descubre que ella tiene que, me estoy refiriendo a la primera película de todas las que vimos. Entonces, si no tuviésemos eso, no tendríamos un nudo narrativo. Eh, o las películas que vimos de Avis de Mistral y los abuelos, y entonces un abuelo que tiene que ver cómo se relaciona o no se relaciona con sus nietos, si quiere acercarse o no, si quiere acercarse a resolver un conflicto con la hija, si puede o no puede volver a resolver una conflictiva por ese punto. Si no tenemos algún tipo de conflicto, no tenemos película, básicamente. Entonces, las películas siempre va a estar presente esta idea, va a reflejar, no es una idea, es una característica que debemos comprender de la condición humana, que es, tenemos un margen que es de acción personal. El proceso de desarrollo humano está regulado por montones de aspectos contextuales y al mismo tiempo, en ese contexto y en ese marco, a su vez, el yo, nuestro aspecto más consciente, nuestro aspecto más organizador de nuestra experiencia y sintetizador de nuestra experiencia, direcciona, elige, opta, selecciona, encamina. Fundamentalmente, acá es cuando uno podría pensar, se propone determinadas metas y hace también determinados esfuerzos en dirección a poder alcanzar esas metas que se propone. El yo construye una representación de sí mismo y de lo que sería fundamentalmente deseable. El yo construye una imagen deseable, ahí está, vendría a ser como un ideal con respecto a sí mismo. Y por supuesto que también el yo no solamente configura esa imagen deseable de sí mismo, sino que compara con su yo real en alguna medida. Y por eso mismo es que constantemente es que vamos haciendo determinadas opciones, determinadas elecciones, determinadas búsquedas en dirección a tratar de acercar la distancia que a veces podemos percibir que existe entre lo que desearíamos ser y lo que somos. Ciertas cuestiones del orden de la autoestima están bastante ligadas a ello. ¿Sí? Bueno, en las películas estas temáticas han ido apareciendo, bueno, notablemente, profusamente, en todas ellas. Si pienso en la última película, hay cuestiones de intencionalidad muy claras. Por ejemplo, a mí me encanta la libertad de Diane. Y cómo ella opta a decir, bueno, mamá, ¿podés venir a cuidar a los chicos o no podés venir a cuidar a los chicos? Y es elección, no es obligación en ese caso. Sí, vamos, ya lo percibe también como una oportunidad para ella, para su marido. Sí, vamos, allá vamos. Y después cuando ve todos
los, las fotos familiares y aparecen los abuelos de la rama materna por todos lados y ella no aparece por ningún lado. Entonces de repente esa expresión dice, yo voy a ganarme el amor de mis nietos, yo no quiero ser el otro abuelo, quiero ser abuela. Entonces se pone una meta, se pone un objetivo, se pone se pone una mirada, se pone una intencionalidad. Ahí aparece lo que es la libertad de la elección, el libre albedrío. Y ahí es cuando uno también va descubriendo cómo algunas de las restricciones que nos va planteando la cultura son restricciones blandas. Es decir, se puede batallar contra ellas. Se puede batallar contra ellas. Se puede batallar contra determinados estereotipos que tratan como de condicionar cómo debiese ser el proceso de desarrollo humano. A veces cuesta. Y sin embargo, yo me estoy riendo pensando en la escena de esta última película en donde cuando entra Artie a la casa, esta mujer mayor está haciendo baile del caño y está haciendo como esas gimnasias que tienen tanto que ver como con una cosa erótica y al mismo tiempo dice, oh, ya va a estar la torta, vamos a ir a comer torta. Entonces como que el marido le mira como con cierta cara de, ay, que esta cosa tan ridícula que está haciendo. Y sin embargo, digo, ahí es cuando uno empieza a percibir cómo se van rompiendo estereotipos. ¿Por qué? Porque esas restricciones son más bien blandas, son más bien culturales. Se construyeron estereotipos de cómo se supone que debían de ser las abuelas y de repente acá te aparece una abuela que está más chiflada y es más divertida y es más vital que muchas personas jóvenes. O nos encontramos esta abuela que de repente tiene más capacidad para conectarse con la vitalidad y con el erotismo y con el deseo y de ser una extraordinaria y divertida influencia para esta nieta tan esta nieta de 12 años tan ya sobreexigida y con tantos esfuerzos de sobreadaptación a la vida y de máxima competencia y que el violín y que la perfección y que no sé qué, no sé qué, y de repente uno se encuentra una persona mayor que está rompiendo restricciones blandas que la cultura había impuesto en direcciones, bueno, cómo debiera ser lo prescripto en términos de una abuela y su comportamiento. Y te encontrás una mujer vital y alegre y divertida y odiosa en algunos aspectos, en el sentido en el buen sentido de la palabra, es decir, en el buen sentido de una persona que es comprensiva de esas tensiones que habitan las condiciones humanas, consciente de lo que es un celo, el celo que le ha generado ver que su propia hija tiene fotos de la otra familia y una foto de ella, consciente de que la hija la engaña, consciente de que la hija no le tiene confianza, es decir, toda una cuestión ya de mucha comprensión de todas esas dimensiones emocionales que se juegan, pero que va rompiendo, entonces digo, estereotipos. Esas son las restricciones blandas. Las restricciones que una cultura a veces propone de cómo se supone que estereotipadamente debieran irse ejerciendo determinados roles sociales, entendiendo que la cultura también va definiendo cómo debieran de ser los vínculos, cómo debieran de ser las relaciones. En la primera película, cuando veíamos lo de el exótico Hotel Marigold, ahí se veían muchos de los prejuicios más consolidados con respecto a las personas de edad en términos de el prejuicio hacia el amor en la vejez o a la sexualidad en la vejez, sobre los que en general están prescritos roles bastante, bastante más restringidos de lo que efectivamente la vida puede ser. Entonces ahí uno empieza a ver cómo hay un interjuego entonces entre el contexto cultural
que restringe, pero decimos restringe blandamente. ¿Por qué? Porque hay márgenes de actuación en dirección a la transformación de la cultura de la cual uno es parte. Hay márgenes de transformación de los significados del mundo que uno habita. Hay márgenes de acción justamente para ese tipo de transformaciones. Bueno, voy a hacer un corte, un primer corte en este punto, para que no se me hagan videos tan difíciles de cargar. Y vamos a hacer una segunda parte entonces de este análisis que vamos, como quien dice, haciendo una síntesis también del año.